Bendigamos al Señor en este lunes 12 de agosto de este año 2024. El Señor hoy nos convoca a una nueva jornada y por eso nuestra alabanza la mueve el Espíritu Santo, porque solo la gracia nos hace reconocer que el Señor es bueno, que el Señor apacienta nuestro corazón y Él aumenta en nuestro interior la fe. No hay por qué temer, solo confiar, porque la gloria de Dios aparece en la vida de los que obedecen el llamado a la misión. No hay que dejar de lado nuestras tareas en lo que es la edificación de la gloria de Dios. Hoy es un nuevo día para ponernos en las manos del Señor y dejar que su Espíritu nos guíe por sendas de verdad. La gracia del Señor con nosotros y nos da la confianza de que todo lo esperemos de Él, porque el Señor es fiel y cumple su palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían junto a la Galilea, les dijo: al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobran el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle a Pedro: ¿qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios en este día nos está llevando a esa reflexión de lo que significa vivir la vida en la gracia de Dios y también en buscar siempre dar la gloria al Señor. La primera lectura está tomada del libro del profeta Ezequiel y allí se nos narra cómo el mismo Ezequiel tiene una visión, y es una visión manifestada por el Espíritu de Dios. Él ve la gloria del Señor, ve todo lo que hay en el tema celestial. Y en ese momento Ezequiel comprende que Dios quiere un propósito en su vida, en la vida de Ezequiel. Y es que Ezequiel sea instrumento de la verdad de Dios, que Ezequiel se vuelva un profeta para ese momento que necesita el pueblo, un profeta que lo conduzca por los caminos de Dios y así ese pueblo vivir una vida con la alianza del Señor. Pues lo que ve Ezequiel es la manifestación de ese reino de luz, de ese reino de gracia. Y Ezequiel comprende que Dios lo está llamando para que él vaya a anunciar el poder que Dios tiene y también a llamar a un pueblo que debe trabajar por la gloria de Dios. La primera lectura tiene 2 mensajes muy puntuales para nosotros. Y es que cuando Dios nos llama a una misión en su nombre, nunca nos va a dejar a oscuras. Siempre la misión que el Señor
quiere en nuestras vidas, tendrá la luz de su verdad, tendrá su presencia que lo ilumina todo. Por eso, cuando vamos de camino, debemos aprender siempre a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe para entender en cada situación, en cada momento, qué es lo que Dios espera de nosotros. El profeta no hace más que hoy ser instrumento del poder de Dios para construir una historia, y es la historia de salvación. Por eso lo tenemos también que meditar en nuestro corazón, y es que esa visión impresionante que tiene el profeta es una visión donde Dios se le da a conocer para que él comprenda que su vida está hecha para los planes de Dios. Nuestra vida es regalo, es don del Señor, pero todos los días le tenemos que preguntar al Señor, ¿qué quieres de mí? Y en esa manera ser dóciles a la obra que el mismo Dios quiere mover a pesar de nuestras limitaciones, quiere mover en nuestra vida. Por eso dice hoy que Ezequiel vio mucha luz y unas manifestaciones grandes de seres celestiales. Y aún dice el mismo profeta, un ruido de aguas que se agitaban como voces que manifestaban la presencia del mismo Dios. Es que la luz y el agua como manifestación en la visión del mismo Ezequiel hoy están hablando de un Dios que con su luz lo llena todo. Cuando se trata de nosotros ir en su nombre, Dios nunca te va a dejar a oscuras, siempre te va a respaldar mientras seas obediente. Y el ruido de las aguas que parecen voces que escuchaba él en esa presencia celestial, pues esas aguas están hablando de un Dios que lo llena todo y que con su palabra dará sabiduría y traerá también la solución para resolver todo lo que se aparece en el camino de quien de verdad es consciente de la misión que Dios está poniendo en sus manos. Descubramos la tarea, ir en el nombre del Señor y en el lugar donde Él nos planta, levantar la gloria de Dios. Y levantar la gloria de Dios implica vivir en la verdad, vivir una vida en la luz y vivir una vida siempre obediente a esa palabra de Dios que, como las aguas hoy de la visión de Ezequiel, esas aguas manifiestan presencia divina. Por eso vendrá el Evangelio de este día, donde nuestro Señor Jesucristo nos habla y nos dice de una manera muy puntual que a Él lo van a matar y que Él va a pasar por momentos difíciles, pero que Él va a resucitar. Y esa resurrección habla de que aún en medio de los días grises hay que tener siempre los ojos puestos en las promesas de Dios. Tener ojos para ver la gloria de Dios, aún en los días que parece que todo va a ser tan complicado, tan oscuro. Dios manifiesta su gloria para que nosotros nos demos cuenta que la gracia de Dios permanece. Por eso, aunque los discípulos se ponen tristes, Jesús los anima para que también sean dóciles a la voluntad del Padre como Jesús lo es. Pero también hay una parte del Evangelio de este día y es ver cómo a nuestro Señor le cobran impuestos. Y Jesús, de manera especial, para no dar mal ejemplo, le dice a Pedro: Pedro, tú sabes que yo estoy exento de pagar impuestos, pero para no dar mal ejemplo, ve al lago y echa hoy la moneda, échale el anzuelo al lago y allí tomarás un pez y del pez sacarás una moneda de plata.
Con esto le estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo que aunque le cobraban impuestos a él mismo como hijo de Dios se sometía a la ley de los hombres, impuestos que hoy son, mañana no son, pero que lo importante es dar ejemplo que el Hijo de Dios cumple la norma para que así también suceda la gloria de Dios en el que es obediente. Hoy pueden haber muchos cuestionamientos frente a este tema, de lo que es un tema de cumplir deberes con los gobiernos o con los estados. Pero Jesús nos da la prueba de que lo mejor es el camino de la obediencia, que nuestros cuestionamientos son válidos ante la corrupción, ante el mal uso del dinero, ante quienes se apropian de lo que es del pueblo. Pero Jesús hoy nos dice, hay que pagarlo para que quede en evidencia que por la misma obediencia que tú tienes a la norma, a la misma ley, vendrá la bendición de Dios a tu vida. Que Dios se entenderá con quienes hoy se apropian del dinero que es obviamente del pueblo, del dinero que es para el progreso de los pueblos y que hoy va a parar al bolsillo de quienes en algún momento en un discurso político prometieron ser honestos y rectos y ante las riquezas humanas pervirtieron los sentimientos de su corazón. Lo más importante hoy para nosotros es ver aquello de quienes imponen cargas, pero ellos no las cumplen, pero que lo más importante también es cumplir la voluntad de Dios en el cumplimiento del deber. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús. Bendecido lunes para todos.